Bueno, hermanos, buenos días. Qué bueno que sigamos juntos adorando al Señor y ahora vamos a abrir su palabra. Y qué bueno de ver rostros que hacía tiempo que no veíamos y bueno, que hoy estemos juntos. Es un motivo de gozo el estar juntos hoy y seguir adorando al Señor y sobre todo abriendo su palabra. Bueno, ya sabéis que estamos siguiendo una serie de temas, de predicaciones basadas en el significado sobre la conversión y últimamente hemos hablado de la obra de la regeneración del Espíritu Santo, en la necesidad de nacer de nuevo. Hemos hablado también de la obra de gracia, que la salvación es una obra de gracia que Dios hace en nosotros. En Él es quien debe obrar para salvarnos, quien debe justificarnos, perdonarnos y unirnos a sí mismo y a su pueblo. Todo esto es obra de Él. Y estamos en la respuesta al llamamiento que Dios hace a través de la predicación del Evangelio. ¿De acuerdo? Y os recuerdo también que teníamos 4 palabras clave para identificar el mensaje del Evangelio centrado en la cruz de Cristo. ¿No? Acordaros de Dios, el hombre, Cristo y la respuesta. Simplemente os vuelvo a recordar estas 4 palabras. Ya espero que os acordéis de lo que significa estas 4 palabras. Y últimamente estábamos considerando la respuesta al llamamiento de Dios a través del Evangelio, a su obra de gracia para operar en nuestras vidas. Entonces, la respuesta ya sabéis que es arrepentimiento y fe. ¿De acuerdo? ¿Qué espera Dios de nosotros cuando nos llama por la predicación de su palabra, por su palabra, nos llama a reconciliarnos con Él? Pues espera de nosotros arrepentimiento y fe. Y las dos cosas van unidas. Las dos cosas van unidas. Y las dos cosas son 2 caras de la misma moneda. Ya hemos hablado del arrepentimiento, lo que significa, ¿no? Esencialmente es una actitud de vida que significa abandonar el pecado y volvernos a Dios. Abandonar nuestros ídolos, abandonar estar centrados en nuestro yo y volvernos a la total y absoluta adoración a Dios. En vez de buscar nuestra propia gloria, buscar la gloria de Dios. Ya estuvimos viendo que incluso este movimiento, este giro de 180 grados, es un cambio de mente, que es lo que significa la palabra arrepentimiento esencialmente, pero conlleva en el Nuevo Testamento un cambio de vida, un cambio de actitud. Lleva un abandono de todo aquello en lo cual he vivido de espaldas a Dios. Bueno, es reconocer también y aceptar el testimonio de Dios sobre cada uno de nosotros. Es decir, que antes de confiar en Cristo he estado caminando de espaldas a Dios. Aunque haya sido una persona aparentemente buena o religiosa. Ya estuvimos considerando esto. Yo puedo aparentar ser bueno, pero tener un corazón realmente que aunque hago cosas buenas, lo que estoy buscando es mi propia gloria, o jactarme delante de Dios. Puedo estar adorando a un Dios que no es el Dios verdadero que nos presenta la Escritura, sino simplemente al Dios que yo considero como creo que debe ser Dios. Que eso es lo que hacemos la mayor parte de los hombres. Rechazamos al Dios vivo y verdadero y nos inventamos nuestro propio Dios. Tenemos una imagen de qué debe ser Dios y cómo debe actuar con nuestras maldades. Normalmente pensamos en un Dios muy permisivo y bondadoso, en el que, bueno, pues me tendrá, no, sin considerar que Dios no solamente es bueno, que lo es el único ser bueno,
en todo el universo, es bondadoso, es grande en misericordia, pero también es el ser más santo y justo en todo el universo. No puede amar al pecado, Él aborrece el pecado, Él aborrece la maldad. Él rechaza, pero es por su propio carácter. Entonces, ¿cómo aún a Dios, cómo hace Dios que declara justo al pecador para hacerlo salvo de su propia ira? Porque la rebelión provoca el movimiento de Dios, el rechazo de Dios y su ira. Y estamos pendientes del juicio de Dios. Esta es la realidad. Solo por Cristo en la cruz, por su muerte y su resurrección, somos librados de la ira de Dios. Solo por eso. Y la fe lo que hace es unirnos. El Espíritu Santo, por medio de la fe, lo que hace es unirnos con la persona de Cristo y ser librados de la condenación y de la ira de Dios, y por lo tanto participar de la salvación que solamente proviene de Él, de la vida que solamente proviene de Él, y estar reconciliados con Él. Bueno, en esta mañana vamos a hablar esencialmente de esto, de la fe. Vamos a hablar de creer en el Señor Jesús. Y hay muchos pasajes, pero he escogido un pasaje en el que aparecen estas dos cosas, el arrepentimiento y la fe. En el pasado también habíamos cogido el pasaje donde Pedro expone el Evangelio el primer día en Jerusalén, el día de Pentecostés, ¿os acordáis, no? Y le preguntan compungido a las personas que le están oyendo, ¿qué debemos hacer? Arrepentíos y bautizaos en el nombre del Señor Jesús y serán perdonados vuestros pecados, ¿no? Y recibiréis el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, ese es el mensaje que hace Pedro ahí. Entonces, Pedro está declarando la respuesta que deben hacer. Una vez que ha declarado que este Jesús a quien vosotros habéis crucificado, que habéis cometido este gran pecado delante de Dios, de rechazar al propio Mesías que Dios había enviado. Y habiendo sido crucificado en la cruz, y Pedro habla claro, vosotros crucificasteis al autor de la vida. No pone excusas, dice, pone lo que está. Ahora, a que Dios ha resucitado, lo ha hecho Señor y Cristo. Y probablemente había actuado por ignorancia. Ahora, claro, las personas cuando oyeron este mensaje, ¿qué hacemos? ¿Qué haremos? ¿Tenemos posibilidad de salvación? Sí. Arrepentíos y bautizaos en el nombre de Jesucristo. En esencia, Pedro lo que está diciendo es arrepentíos y creer. Voy a utilizar hoy un pasaje del apóstol Pablo, donde él habla de su conversión y habla de la misión que recibe por parte de Jesús resucitado, que es Señor de cielo y tierra, encomendándole precisamente la forma en que debe presentar el Evangelio y en el testimonio propio que él da. Y en este testimonio, en esta forma en que él tiene que presentar el Evangelio, suceden las dos cosas, arrepentimiento y fe. Entonces, por eso lo voy a utilizar. Y en base a este pasaje, después vamos a hacer consideraciones hoy breves. No creo que hoy podamos completar ahora os diré algunas cosas sobre la fe, sobre el creer. Y entonces hoy no podremos tratarlo todo, sobre todo para que no estemos mucho tiempo y embotar vuestras mentes y vuestros corazones de muchas ideas. Como dice el refrán, mejor poco y bueno. Tendremos que continuar en la vez siguiente. A mí me hubiera gustado que hoy hubiéramos terminado, pero
he visto que no es posible. Ya por la experiencia de otras veces es mejor cuando hay que decir hasta aquí, hasta aquí. Y vamos a hacerlo hasta aquí. Hoy no vamos a procurar demorarnos mucho. Bueno, pues entonces, hermanos, os invito a que me sigáis en el capítulo 26 del libro de los Hechos, donde Pablo está explicando la conversión que tuvo delante, o sea, la conversión, cómo Jesús le salió al encuentro, lo llamó para su servicio y lo comisionó para predicar el Evangelio cuando iba de Damasco. Entonces solamente vamos a leer entonces estamos en el capítulo 26 del libro de Hechos a partir del versículo 12. Nos vamos ahí para centrarnos en el tema, para no dispersarnos mucho. Sí os recomiendo que este capítulo y el anterior pues podáis leerlo en casa del libro de los Hechos, ¿vale? Porque es muy interesante las cosas que se van señalando ahí, las que han quedado registradas en el libro de los Hechos. Y en esta situación Pablo está delante del rey Agripa, junto con su hermana Berenice, que están manteniendo una relación incestuosa. Pablo está en Cesarea, donde está encarcelado, ¿de acuerdo? Cesarea es una ciudad importante en aquella época, en el siglo I, tenía un puerto impresionante. Era una ciudad que construyó Herodes el Grande, que reconstruyó, y era impresionante. El nombre, cuando Herodes el Grande construye esa ciudad y se va construyendo, pues precisamente en honor de César. Bueno, es el centro político y militar de Judea. Ahí está precisamente en Cesarea, como procurador de Judea, pues Porcio Festo. Porcio Festo es procurador de Judea del 59 al 61 después de Cristo, ¿vale? Del 59 al 61. Y Porcio Festo pues sucedió a Félix, que había estado antes que él. Félix tuvo que regresar a Roma para dar cuenta de su gobierno. En el momento que Porcio Festo pues se hace cargo, pues Félix le habla de Pablo y le dice que bueno, que los judíos han presentado contra él muchas demandas para matarlo y que debe ser llevado a Jerusalén y debe ser ajusticiado. Ya Pablo anteriormente, en una ocasión anterior, apela al César, porque llega Pablo, el procurador le llega a preguntar, bueno, ¿te importa que vayamos a Jerusalén y delante de mí te presentes tu defensa? Entonces Pablo, viendo el peligro, dice, no, estoy ante César y apelo a César. Total, que a partir de ese momento, pues ya va a ser llevado a Roma para ser juzgado allí en Roma. De esta forma, para no caer en manos de los judíos de Jerusalén que se habían juramentado en matarlo en la primera oportunidad que tuviesen, en el camino o allí o donde fuese. Esto ya lo habían hecho meses antes, pero bueno, estoy resumiendo mucho, no estoy entrando en todos los detalles, solamente haciendo unas pinceladas. En este momento, en el año 59, a primeros de agosto del año 59, resulta que el rey Agripa, que es el rey Agripa II, y Berenice, su hermana, visitan a Festo, allí en Cesarea. Y entonces, pues Festo le pide ayuda, le dice, bueno, pues ayúdame para presentar el informe a Roma ante el César, y como tú eres judío, pues, o bueno, conoces las costumbres, no eras judío realmente, bueno, era idumeo. Pero conoce las costumbres de los judíos, está acostumbrado, lleva mucho tiempo conociendo las costumbres y gobernando en Palestina. Por cierto, Agripa y Berenice Agripa el heredero de Agripa II, fue rey de Palestina desde el año 56.
Bueno, pues dice, ayúdame a presentar un informe y que Pablo haga su defensa delante de nosotros. Bueno, Pablo empieza hablando de sus orígenes, de cómo vivía, hace su defensa, bueno, delante del rey Agripa, y hace mención pues a su vida cuando era joven, cuando estaba estudiando, cuando había sido formado y cómo respetaba la costumbre de los judíos. Y era tanto el celo que él tenía que consideró como su misión delante de Dios perseguir a los cristianos, perseguir a los discípulos de Jesús. Esto ya lo conocemos todos. Entonces vamos a leer el versículo 12. Dice, ocupado en esto, cuando iba para Damasco con autoridad y comisión de los principales sacerdotes, al mediodía, oh rey, yendo de camino, vi una luz procedente del cielo más brillante que el sol, que resplandecía en torno mío y de los que viajaban conmigo. Y después de que todos caímos al suelo, oí una voz que me decía en el idioma hebreo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte en pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti, librándote del pueblo judío y de los gentiles a los cuales yo te envío, para que abra sus ojos, a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe en mí, el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. ¿Veis la comisión que Jesús le da a Pablo? Le promete, lo envía, va a ser testigo del Jesús resucitado, va a recibir enseñanza directa del Jesús resucitado, y la comisión que recibe es, fijaros que librándote del pueblo judío y de los gentiles, dice en el versículo 17, a los cuales yo te envío, es decir, lo envía a los dos, para que abras sus ojos, a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Bueno, veis la obra que Jesús, el Señor, quiere realizar utilizando a Pablo en la comisión de proclamar el Evangelio. A la hora de proclamar el Evangelio, la palabra de Dios, la palabra del Evangelio, porque tiene la autoridad de Cristo, porque es la palabra que Cristo ha encargado que se predique, que se pronuncie. Es lo que tenemos registrado en los 27 libros del Nuevo Testamento. Es la palabra que proviene directamente de Cristo, de su autoridad. Esto es lo que hay que proclamar. Y precisamente por la fe en mí, el perdón, se recibirán el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Alguno me dirá, bueno, Alfonso, bueno, está bien porque aquí habla de la fe, que es de lo que tenemos que hablar, que es la respuesta. O sea, se proclama el Evangelio, Pablo proclama el Evangelio y Dios ayuda a que las personas ejerzan fe en Jesús. ¿Vale? Vale, está bien. Estamos centrados en el tema. Vamos a hablar de la fe, vamos a hablar de la fe. Pero claro, yo he dicho, la fe es la otra cara de la moneda del arrepentimiento. La fe sola no, es decir, la respuesta es arrepentimiento y fe. Bueno, ¿dónde está el arrepentimiento, Alfonso? ¿Aquí? Bueno, está un poquito más adelante. Vamos a leerlo. Dice, por consiguiente, seguimos leyendo en el versículo 19. Por consiguiente, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial, sino que anunciaba primeramente a los que estaban en Damasco y también en Jerusalén, y después por toda la región de Judea y aún a los gentiles,
que debían arrepentirse y volverse a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Veis? Que debían arrepentirse y volverse a Dios. Fijaros que a las dos etnias, los dos grupos, los judíos y los gentiles, o sea, los dos están en la misma situación. Los judíos, a pesar de su religiosidad y de su conocimiento de la Escritura, también eran llamados por Dios al arrepentimiento. Delante de Dios todos los hombres estamos en la misma situación. Todos somos llamados al arrepentimiento y volvernos a Dios. No nos vale jactarnos ni de nuestro conocimiento de Dios, ni de nuestro conocimiento de las Escrituras, ni de nuestras prácticas religiosas. No nos vale, porque todos tenemos que volvernos a Dios reconociendo que soy un miserable pecador y que debo acogerme a su misericordia por la fe en Cristo. ¿Vale? Entonces, arrepentimiento y fe. Dice, por esta causa, y sigue diciendo, bueno, por esta causa algunos judíos me prendieron en el templo y trataron de matarme. Así que, habiendo recibido ayuda de Dios, continúo hasta este día testificando, tanto a pequeños como a grandes, no declarando más que lo que los profetas en Moisés dijeron que sucedería, que el Cristo había de padecer y que por motivo de su resurrección de entre los muertos, Él debía ser el primero en proclamar luz tanto al pueblo judío como a los gentiles. El hecho de la resurrección es impresionante. Ese anuncio. Yo no sé si habéis hecho la prueba con vuestros amigos. Yo algunas veces lo hago. Yo voy ya directamente. Yo no me ando ya por las ramas, os digo sinceramente. Además, me ocurrió hace poco. Yo estaba con unos amigos y le preguntaba, ¿tú crees? Porque estaban hablando de cosas tal y tal. Y digo, bueno, vamos a ver, Jesús. ¿Por qué murió Jesús? ¿Por qué fue necesario que muriese Jesús? Bueno, esa fue la primera pregunta. La segunda pregunta que ella le dice, bueno, pero ¿tú crees que Jesús resucitó? Porque esa es la cuestión. No solo que Jesús murió y resucitó, no solo que Jesús murió y fue sepultado, sino que resucitó. Porque si no resucitó, como dice Pablo, nuestra fe es vana. No tiene sentido ya todo lo que hablemos, porque Jesús es más que un maestro, es más que un ejemplo de moralidad. Es más, nada de eso nos va a salvar. Lo único que nos salva es Jesús. Entonces, o cojo el paquete completo que Dios ha dado en su gracia para nuestra salvación, que es la persona de su Hijo Jesús, en su muerte y en su resurrección, lo acepto conforme al testimonio que Dios ha dado o no. Entonces, si yo me quedo con una parte y no me quedo con el paquete completo, por decirlo de una forma, no tengo esperanza realmente. Si Jesús no resucitó, no tenemos esperanza. Si Jesús resucitó, cambia todo. Cambia todo. Jesús está vivo, está entronizado, sentado a la derecha del Padre, y nosotros esperamos su venida. Bueno, entonces, pues esto es lo que quería tratar en esta mañana, o sea, hablar de la fe utilizando este pasaje como introducción. Bueno, pues está claro que arrepentimiento y fe son las dos cosas esenciales de la respuesta que Dios espera de nosotros. Bueno, pues simplemente vamos a hacer esta mañana dos consideraciones sobre la fe. La fe tenemos que ver y considerar 5 facetas. La fe es histórica, es personal, es verbal, es práctica y es continua. 5 aspectos. Esta mañana no podremos tratarlos todos. Esta mañana nos vamos a quedar solamente con los 2 primeros, que la fe es histórica y es personal.
y ya dejo otras partes para más adelante, ¿vale? Primero, la fe es histórica y esto es muy importante en el día de hoy, sobre todo en el tipo de sociedades en el que nosotros nos estamos moviendo hoy en día. Somos sociedades donde lo que impera, por influencia del existencialismo, lo que impera es lo que tú sientes, más que lo que crees intelectualmente. Lo importante es que tú te sientas feliz. No importa en lo que creas, no importa lo que hagas, mientras tú seas feliz y no hagas daño a otros. Pero ese es el mensaje o la filosofía de vida actual de nuestra sociedad, de nuestra cultura. Es relativista y está basada en una subjetividad. Bueno, pues aquí ya tenemos un choque con nuestra cultura, porque nuestra fe no está basada en sentimientos. O sea, no creemos en Jesús porque es bueno, porque te hace ser mejor persona, te hace ser más feliz, te van las cosas mejor, no. Si creemos en Jesús y tiene base es por lo que he comentado antes. Hay unos hechos que Dios ha hecho en la historia de la humanidad y que son históricos, han ocurrido. Y los apóstoles, por ejemplo, nosotros no hemos visto la resurrección. Pero nosotros, ¿por qué aceptamos la resurrección? Por el testimonio de los apóstoles, pero no solamente de los apóstoles, sino también de 500 personas. Estas personas, todas estas personas, los apóstoles, que son los testigos oficiales que Dios señaló para cumplir esta función, todos murieron dando fe de esta realidad, dando testimonio de que el que habían visto crucificado en la cruz, lo vieron después resucitado, corporalmente, con un cuerpo glorificado y con las mismas señales de la cruz, pero era la misma persona, un cuerpo glorificado, no era el mismo cuerpo, iba a decir el mismo cuerpo, pero un cuerpo que tenía las mismas señales, era un cuerpo que ellos reconocían que era Jesús. Y tuvieron la oportunidad de tener un tiempo de comunión con Él y recibir y seguir recibiendo instrucciones del reino de Dios directamente de Él. Y los comisionó. Nosotros no hemos visto a Jesús resucitado. Nosotros creemos, ¿en base a qué? Al testimonio de los apóstoles. Hay otras cosas que han sucedido en la historia que nosotros no hemos podido comprobar de primera mano, pero que las aceptamos. Las aceptamos porque consideramos que el testimonio que nos han dado es veraz. Por ejemplo, el descubrimiento de América. No estuvimos en ese momento, no sabíamos que existía eso, pero cuando alguien fue y vino y nos trajo las patatas, por ejemplo, quedó evidencia de que efectivamente eso cuando ocurrió en el siglo XV, pues dijo, hombre, pues sí, hay un continente distinto del europeo y del africano, más allá del Atlántico, más allá de Finisterre, ¿no? Y mucha gente, pues, lo consideró por las evidencias. En el caso de la resurrección es lo mismo. Las evidencias son tan apabullantes que, claro, al final tú lo que haces es confiar en el testimonio. Pues sí, yo acepto el testimonio. Yo acepto el testimonio de los apóstoles. Cuando tú lo aceptas y crees en él, que evidentemente necesitas la ayuda del Espíritu Santo para aceptarlo, tú lo experimentas, después experimentas. Pero empiezas primero con una verdad objetiva. La fe está basada en un hecho objetivo. Entonces esto es importante que lo tengamos en cuenta por lo que he dicho antes. Esto es importante porque a veces la gente piensa que lo importante es tener fe. Tú ten fe. Pero el valor de la fe no está en la cantidad o en el hecho de tener fe.
o tener una idea vaga de Dios o una idea vaga de Jesús, y ya por el hecho de tener fe, ya Dios te bendice. No. El poder de la fe está en quién hemos puesto la confianza de esa fe. El valor de la fe lo da el objeto de la fe. La fe es salvadora porque tiene como objeto la persona de Cristo, que es el que tiene el poder de salvar. Fe en otra cosa no me dará ese poder ni esa seguridad, solamente la fe centrada en la persona de Cristo. Ahora en nuestra sociedad de ahora, precisamente, a la hora de presentar el Evangelio, como hicieron los apóstoles en el siglo I, ya casi no podemos hablar de Dios directamente, porque ya hay personas que no creen directamente en Dios o tienen una idea vaga de Dios. Antes no ocurría esto, pero ahora sí. Ahora hay que saber si cree en Dios o no cree, qué tipo de Dios es el que cree, porque hay muchas ideas. Y esto es conveniente empezar por ahí, porque antes de hablar de la cruz y del Evangelio, los apóstoles lo que hacían, sobre todo cuando presentaban el Evangelio al mundo gentil, creaban un marco. Por ejemplo, esto es lo que Pablo habla, por ejemplo, en Atenas, en el capítulo 17 del libro de los Hechos. Tenemos un ejemplo de cómo Pablo empieza, aunque Pablo no pudo terminar de hacer una presentación del Evangelio, llegó a hablar de Jesús y de que Dios había señalado y habló de la resurrección, y cuando habló de la resurrección es cuando se empezaron a reír de él. Pero antes de llegar ahí estuvo generando el marco que permitía hacer la conexión con Jesús. El marco es que Dios es el creador, que creó una sola raza, ¿acordáis? Y va desarrollando, porque he visto que vosotros sois muy religiosos, que tenéis un ídolo al Dios no conocido. Pues bueno, pues Dios no habita en templos hechos por manos humanas, en fin, va hablando y va haciendo las conexiones. Entonces procura que esas personas se conecten con el marco general de las Escrituras, porque el marco general de las Escrituras es una historia, la historia de la redención. El centro es la cruz, la obra de Cristo, pero dentro de este marco tenemos que hacer integrar a la persona dentro de este marco general, hacer la conexión cultural. Claro, Pablo habló de que Dios es el creador y que premia a aquellos que le buscan, ¿de acuerdo? Entonces, este trabajo lo tenemos que hacer ahora, sobre todo porque no hay unas concepciones y hay muchas cosas distorsionadas. Entonces tenemos que hablar de la necesidad de Dios, que es lo que ha hecho ahora. Ahora, después, ya entonces tenemos que centrarnos en lo que consideramos el meollo de la obra de Dios. Y, claro, tenemos que llegar, una vez que hemos hablado del marco, tenemos que hablar de cómo Dios obra en un momento determinado de la historia. David Papson dice, os leo textualmente, dice: la fe implica reconocer la decisión de Dios de alcanzar a todas las naciones mediante una nación, los judíos, y a todos los individuos mediante un individuo, el judío llamado Jesús. Para una era relativista que considera que todos tienen alguna verdad y nadie tiene toda la verdad, este escándalo de la particularidad es profundamente ofensivo. Que los judíos en general y un judío en particular tengan el monopolio de la salvación está en las antípodas del pensamiento moderno. Lo que pasa es que esto es esencial para la fe salvadora. Bueno, entonces vamos al meollo de la obra, de la intervención de Dios en la historia. Una vez que hacemos el marco, vamos al centro. El centro es la obra de Dios en Cristo. Y es lo que hemos dicho antes, que ya lo hemos referido muchas veces, que se encuentra en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 en adelante, que Cristo murió por nuestros pecados
y conforme a las Escrituras. Cada una de estas palabras tiene... Y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y apareció a Cefas y a los 12. En estas expresiones tenemos el núcleo del mensaje del Evangelio. Y este es el hecho histórico en el cual está basada la fe. La fe está basada en este hecho histórico. No está basada en tus sentimientos, ¿vale? Está basada en la aceptación de este testimonio. Por lo tanto, la fe, en primer lugar, apela a tu mente. Después veremos que apela también a tu corazón. Pero primero apela a tu mente porque tú tienes que aceptar una verdad revelada por Dios y que normalmente es contracultural con la sociedad en la cual estamos viviendo, que nos va a poner en una situación de tensión cultural, religiosa, como les pasó a los discípulos en el primer siglo. A nosotros también nos va, pero porque estamos diciendo unas aseveraciones que para la mentalidad existencialista y relativista de nuestra cultura son muy chocantes, porque nosotros estamos diciendo absolutos. Jesús murió, existió una persona que se llama Jesús, no lo damos de forma, murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. Y además apareció a los apóstoles. Entonces, yo señalo siempre, porque hay muchos que terminan con y resucitó y no van a la aparición, porque si no apareció a nadie, no hay testigos. Es que lo que me conecta con la resurrección, con el testimonio de Jesús, es precisamente los apóstoles, que son los testigos de la resurrección. Si no hay testigos, no existiríamos ninguno de nosotros, porque ha habido testigos comisionados directamente por Dios, que Dios preparó e instruyó y comisionó. Gracias a ellos yo puedo participar de ese testimonio. Ahora, otra cosa importante es que la Biblia no solamente nos habla de los hechos, sino también del significado de esos hechos. ¿Vale? Entonces, al producirse la resurrección, pues lo que Jesús afirmaba que era el Hijo de Dios hecho hombre, lo confirma. Confirma que Dios aceptó su sacrificio voluntario y expiatorio por los pecados de su pueblo. Bueno, entonces, la muerte y resurrección de Jesús, el expiar el pecado y vencer la muerte, se han convertido en el corazón de la historia de la salvación. Bueno, y esto es lo que hemos visto, por ejemplo, en la forma en que la comisión que recibe de Jesús y que el propio Pablo señala aquí en el capítulo 26 del libro de los Hechos y donde nos habla precisamente de esta forma. Bueno, pues entonces es vital enfatizar esta base histórica para la fe salvadora. Las presiones sociales contra una afirmación de este tipo son hoy tan grandes como lo fueron en los días del Imperio Romano, si no mayores. Bueno, pues estoy viendo el tiempo y estoy viendo que tengo que terminar. Ni dos, solamente un punto. Yo quería dar dos, pero me parece que me voy a quedar con uno. Pero es porque estoy viendo el tiempo. Y es una de las cosas que tengo que ser más disciplinado en este sentido. Entonces, pues vamos a dejarlo aquí. Lo único que hemos visto es que la fe es personal, ¿vale? No, la fe es personal, no, que la fe es histórica, perdón. Ese es el punto siguiente, el que tenemos que tratar, la fe personal. Ahora la fe es histórica, tiene una base histórica. Si nos quedamos aquí, nos podemos quedar con la idea de que la fe es esencialmente algo intelectual, el de la mente, y una profesión de fe. Si nos quedamos aquí solamente, queda todo muy empobrecido, porque se requiere ahora pasar al corazón, porque no es una adhesión a una idea o a una convicción intelectual, no es una profesión de fe,
es algo más, es la adhesión con una persona. Entonces, de ese hecho cierto histórico, tenemos que pasar a la aplicación personal, a la expresión de rendición de la vida hacia la persona de Jesús y la adhesión hacia la persona de Jesús. Vamos a terminar con un pasaje que es muy conocido por vosotros, pero que refuerza esta idea, que se encuentra en el Evangelio de Juan. Es un pasaje que vosotros conocéis. Se encuentra en el capítulo 3 y voy a leer desde el versículo 14. Precisamente en la misma sección que hemos estado considerando el capítulo 3 del Evangelio de Juan capítulo 3, donde empezamos a hablar de la necesidad de nacer de nuevo, ¿vale? De la regeneración. Más adelante, precisamente para corroborar y la forma en que Dios actúa, y es precisamente utiliza la fe. Voy a leer versículos a partir del 13, versículos que conocéis, que son muy importantes. Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Bueno, pues aquí lo tenemos claro. La invitación de Dios es poner nuestra confianza y nuestra fe en la persona de Jesús, su Hijo entregado por Dios mismo. Y lo dice en el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, el único en su género, el unigénito significa único en género, su propio Hijo, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la invitación que Dios hace a cada uno de nosotros, a que pongamos nuestra confianza en un presente continuo, no a una profesión de fe, sino a una adhesión hacia la persona de Jesús, poniendo tu confianza plena y total en la persona de Jesús. Bueno, vamos a terminar, vamos a orar y, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú nos enseñas a través de ella. Señor, te ruego que tú nos ayudes a comprender el sentido de la fe en nuestra salvación. Te damos gracias porque sin tu ayuda, sin tu gracia obrando en nuestra mente y nuestro corazón, nosotros no podríamos reconocer que Jesús es el Señor, que Jesús es nuestro Salvador, que Jesús es mi Salvador. Señor Jesús, te doy la gracia porque entregaste tu vida. Te doy las gracias, Señor, porque te hiciste hombre para venir a rescatarnos a cada uno de nosotros. Gracias por traernos, Señor, salvación a cada uno de los que estamos aquí en esta mañana. Te ruego, Señor, que nos ayudes a que revisemos las bases de nuestra fe, de si realmente estamos, Señor, en una posición de total confianza en tu persona, en tu obra y en tu gracia, y no, Señor, en una profesión de fe o en un rito religioso. Señor, queremos descansar plenamente en ti, pero, Señor, sabemos, y yo conozco, Señor, mi debilidad. Sabemos, Señor, de la necesidad de ti para que tú fortalezcas nuestra fe
y para que estemos realmente descansando en ti. Señor, necesitamos de tu obra de gracia. Te ruego, Señor Jesús, que sigas teniendo misericordia de nosotros y que nos traiga en arrepentimiento y fe hacia tu persona, no solamente en el momento inicial de la conversión, sino también ahora, Señor, cada día, en arrepentimiento y fe, descansando en ti, buscando tu rostro, Señor. Quiero rogarte, Señor, que el poder de tu Espíritu Santo obre en nuestra mente y en nuestro corazón en esta mañana, Señor, trayendo, Señor, confianza en ti y salvación. Bendecimos tu nombre, te damos la gloria a ti, te exaltamos, Señor. Yo creo, Señor, que tú moriste por mí en la cruz y que fuiste sepultado y que resucitaste al tercer día. Yo lo creo, Señor. Yo acepto el testimonio, he aceptado y he creído. Pero también, Señor, tengo el testimonio de tu Espíritu, dando testimonio a mi espíritu de que efectivamente por la fe he sido hecho hijo de Dios. No por mis méritos, ni por mi justicia, sino por tu gracia, Señor. Señor, te ruego que guardes en la fe a todos los que estamos aquí en esta mañana. Bendecimos tu nombre. Amén.